Ya nosotros estamos preparándonos para recibir a nuestra invitada de la mañana de todos los viernes explosivos. Tener a la pastora Sandra Oyola es tener una mujer de Dios con nosotros. Y nosotros honramos a Dios porque nos está llevando por un sendero extraordinario, neuroteología cristiana. Extraordinario lo que estamos aprendiendo. Pastora, buenos días. Amén. Sean todos bendecidos y bendecidas, nuestros hermanos, compañeros y compañeras del ministerio. Y Dios te bendiga en gran manera, Pastor Kenny Day, que ha sido perseverante ahí en este programa de Tertu Hablemos. Y aquí estamos con el tema de la neuroteología cristiana. Tiene nombre y apellido, como dice nuestro profesor, doctor Héctor Colón. Y aquí estamos con ese tema de lo que es el cerebro y sus vínculos con nuestros procesos espirituales de nuestra fe cristiana, totalmente cristocéntrico. Y hoy quiero hablarles del tema de la atención. Y precisamente requiere poner atención al tiempo que estamos viviendo, a las cosas que están ocurriendo, pero también sobre lo que Dios debe decir o lo que Dios tiene que decir en medio de estos tiempos. Y como hemos hablado en las reuniones anteriores, a nivel de la corteza cerebral, específicamente en el terreno de los pensamientos, se da esta capacidad que el Señor nos ha dado de la atención, esta función a nivel cerebral. Hemos dicho anteriormente también que es el órgano biológico capaz de tomar las verdades trascendentales, espirituales, eternas del Dios que lo diseñó y traducir esas verdades espirituales a nuestro terreno, a nuestra esfera natural. O sea, cuando Dios nos creó a imagen y semejanza de su Hijo, como dice el apóstol Pablo, porque Génesis dice a imagen y semejanza divina, ¿no? Pero entiéndase que desde la eternidad esta biología fue diseñada para el Hijo, como lo hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, Pablo es el que hace la salvedad a imagen y semejanza de su Hijo, en términos de biología más espiritualidad. Entonces, esa capacidad con la que Dios nos creó a nosotros, Él las usa para traducir esas verdades del cielo para nuestra administración en nuestro mundo natural. Y una de las capacidades a las que debemos tener énfasis precisamente en el tiempo que estamos viviendo es la atención. Y el tema que desarrollo desde hoy y en las próximas reuniones es la atención y la percepción, las capacidades divinas para entender estos tiempos. Atención y percepción. Cuando hablamos para entender estos tiempos, sabemos que la palabra nos insta, nos motiva a discernir los tiempos, a discernir el cuerpo, a discernir el espíritu, ¿no? Son 3 puntos bien relevantes que la palabra nos motiva a discernir. Pues entonces la atención y la percepción son necesarias para entender los tiempos que estamos viviendo. Cuando hablamos de la atención como tal, según estudios de la Universidad de Pensilvania, se encontró que personas que sacaban por lo menos 30 minutos diarios para la meditación influyó enormemente en una mejor capacidad de priorizar y manejar las tareas abstractas, además de producir mejoras sustanciales en la capacidad de atención. Y no nos debería sorprender este estudio porque la palabra nos motiva al ejercicio de la meditación. Es una de las disciplinas que el creyente debe practicar. La meditación de la palabra, la meditación de lo que Dios nos comunica, nos revela, nos trae. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, versículo 98 y 99, en la Biblia amplificada, traducida al español, dice: tengo un mejor entendimiento y una visión más profunda, y estamos hablando aquí de la percepción, que todos mis maestros. Dice el salmista: tengo mejor entendimiento y una visión más profunda que todos mis maestros,
porque tus testimonios son mi meditación. En otras palabras, desarrollo mayor y mejor percepción a causa del entendimiento de tu palabra, de la meditación de tu palabra, o sea, de la revelación tuya directa a mi vida. Entonces, el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología dice que la atención es la cualidad psicológica por la que la persona dirige todas sus facultades internas y externas. Estamos hablando de mente y sentido, que son términos de la filosofía, pero nosotros lo entendemos correctamente, ¿no? Dentro del contexto de la palabra. Y sabemos que cuando hablamos de mente es el terreno de los pensamientos. Y dice esta definición que la atención es la cualidad psicológica por lo que la persona dirige todas sus facultades internas y externas hacia un objeto, también interno o externo, puede ser a nivel de pensamiento o sensorial. La atención puede ser espontánea o voluntaria. Cuando es espontánea, se rige por estímulos naturales o artificiales. Y cuando es voluntaria, obviamente es gobernada por la voluntad. Y es importante entender estos dos conceptos de la atención, porque para la psicología la atención es la cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. Estamos hablando de la atención. Y dicho de otra forma, la atención entonces es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son, para de esa manera actuar en consecuencia. Cuando hablamos de los diferentes conceptos de la atención, los modelos más usados y que hacemos referencia son los modelos de Solberg y Mathieu, basados en los casos clínicos de la neuropsicología experimental. Y ahí envuelve lo que es la atención interna, externa, abierta, lo que se conoce como la encubierta, aurosal, atención sostenida, focalizada. En el terreno de la atención, dentro de la psicología, podemos estar aquí varias secciones hablando de esto, pero yo quiero limitarme a esa definición simple que he traído para darme a entender al que está viendo o escuchando. Samuel dijo en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se complace Jehová en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca la palabra de él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, dice la palabra, prestar atención. O sea, para yo obedecer debo prestar atención a lo que Dios está diciendo y que el Espíritu Santo desarrolle el discernimiento para actuar en obediencia a lo que Dios está diciendo. Dice más adelante, ¿con qué me presentaré? Dice Miqueas, ante Jehová, adoraré a Dios, al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año, o sea, con lo mejor. Se agradará Jehová de millares de carnero, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y luego dice el profeta Miqueas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Y luego dice el profeta, prestad atención
al castigo y a quién lo establece. Pon atención a lo que está ocurriendo y quién está ejecutando. Por lo tanto, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, y lo dije en reuniones anteriores, Dios está llamando nuestra atención, porque es una capacidad que Dios nos dio a nivel del cerebro. Y vuelvo a hacer énfasis, todas las capacidades, las funciones que Dios ha puesto a nuestro cerebro, diseñado por Él, deben estar primero al servicio de Él, a su voz, a lo que Él tiene que decir, a sus intenciones, a sus motivaciones, a sus planes, a sus propósitos, entenderlos en la dimensión espiritual, porque para eso hemos sido facultados y el Espíritu Santo nos asiste, y poder traducir eso en nuestra esfera natural. Entonces, creo que Dios está llamando nuestra atención, y la misma debe ser plena, total, completa y voluntaria. Debe estar implícita la voluntad. Entonces, en este tiempo donde nuestra atención está siendo tan perseguida, tan buscada a través de los medios tecnológicos, hay una serie que yo invito a los compañeros y compañeras en la medida en que puedan verla. Está en Netflix, no sé si todavía está, la llegué a ver y la repasé y la volví a repasar, que en español se titula El dilema de las redes sociales. Y es una entrevista interesante, es un documental, una entrevista interesante que le hacen a los fundadores de estas compañías tecnológicas gigantes, como lo que es Google, lo que es Twitter, todas estas compañías, Instagram, y cómo estos fundadores, luego de haber creado esas herramientas con una buena intención, poco a poco se han salido de las mismas y han creado las suyas propias, personales. O sea, no estamos hablando aquí de teorías, estamos hablando de una entrevista que le hicieron a estos fundadores y donde ellos hacen un grito de advertencia que lo que está ocurriendo ahora no fue la intención original, y cómo todo esto se está usando para llamar la atención. Tan reciente como esta semana, creo que ayer o antier, los diseñadores de Twitter se pronunciaron en cuanto a hacer la advertencia de lo que son los algoritmos que fluyen dentro del campo cibernético, tecnológico, y cómo estos están diseñados para captar nuestra atención y mantenerla en lo que a ellos les interesa llevar nuestra atención. Estamos viviendo en un tiempo de encerramiento donde hemos tenido mucho tiempo para conectarnos a través de los medios tecnológicos, y cuánta información y cuánta desinformación. Por eso oro al Señor y doy gracias, Pastor Semidey, y lo digo con mucho temor en mi corazón, que Dios haya puesto en tu corazón este proyecto, porque es un tiempo donde los medios cibernéticos están disponibles a la pastoral. ¿Sabe? Estamos siendo seducidos, tentados en el terreno de lo que es la tecnología. Muchas veces estamos en nuestra propia búsqueda de puntos de vista diferentes, teológicos, y de repente somos asaltados por páginas a las que no hemos accedido, ni siquiera hemos buscado. Pero de alguna manera, el pueblo de Dios que ha tenido que recurrir a estas herramientas ha entrado en un terreno donde nuestra atención se ve comprometida si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a usar esa capacidad de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo y no ser arrastrado con este mar de noticias y situaciones que nos rodean, porque quien nos va a dar la palabra indicada, el mensaje indicado, las instrucciones y las estrategias como iglesia y pueblo de Dios es Dios. Entonces, cuando no ponemos atención a Dios,
nuestra percepción espiritual se distorsiona y no podemos comprender las intervenciones divinas. Como dice la palabra del Señor, el corazón de Faraón se endureció, no escuchó como Jehová estaba hablando, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención a lo que Dios estaba diciendo a través de Moisés. Las consecuencias las conocemos en la palabra. Cuando ponemos nuestra atención, toda nuestra atención a Dios, a sus intervenciones divinas, entonces ocurre diferente a lo que ocurrió con el faraón. Y mire lo que dice la palabra en Daniel 10, versículo 1. Durante el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, llamado también Belsasar, tuvo una revelación verdadera, pero de significado difícil de comprender. Sin embargo, Daniel puso toda su atención en ello y pudo comprender el sentido de la revelación. Daniel agarró todas esas capacidades cerebrales, todos sus sentidos, y los dirigió a la fuente de toda ciencia, conocimiento y revelación, que es Dios. Y dice, en el año tercero del rey de Ciro de Persia, le fue revelada palabra a Daniel. Dice, y la palabra era verdadero, y aunque el conflicto era grande, mis amados, pongámoslos en nuestro contexto actual, aunque el conflicto era grande, él pudo comprender la palabra. ¿Por qué? Porque puso su atención. Excelente. Y dice, y no solo pudo comprender la palabra, sino que tuvo inteligencia para la visión. Cuando nosotros ponemos toda nuestra atención a Dios y a sus intervenciones divinas, número 1, recibimos revelación de la palabra. Número 2, esa revelación llega con total claridad y veracidad. Número 3, podremos ver desde la perspectiva de Dios lo grande que es el conflicto, porque Dios no oculta esa realidad, pero recibiremos entendimiento al respecto. Número 4, no solo nos dará entendimiento, sino que también nos dará inteligencia, sabiduría, dirección, consejo, guianza para responder a su visión para este tiempo. Número 5, nos provee para la misión y nos dará las estrategias para usar. Y finalizo, todo esto por medio de su Santo Espíritu, quien tiene pleno conocimiento de lo que Dios ha determinado para este tiempo, con esta generación, ante este gran conflicto global. Y así como Daniel, en su tiempo, yo considero que la iglesia está viviendo un momento de gran trascendencia y que Dios está llamando nuestra atención y no debemos distraernos con la desinformación, y aún con la información correcta debemos filtrarla desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, en las próximas reuniones vamos a estar hablando de lo que es la perspectiva espiritual dentro de lo que es el terreno de la perspectiva, que es muy amplio también. Así que, mis amados, Dios ha hecho provisión para este tiempo. Debemos prestar atención a lo que Él debe decir. Pastora, no he querido ni interrumpir porque he estado cautivado con lo que está presentando hoy, como siempre. Pero esta mañana me he prestado toda mi atención a escuchar. Sin lugar a dudas, Dios nos está hablando y debemos prestar atención. Esta palabra es palabra poderosa, pastora, esta mañana. Palabra buena para todos nosotros. Tengo algunas personas por acá conectadas. Permítame compartir
esta palabra con ellos. Es palabra de Dios esta mañana, así que a todos los que están conectados con nosotros, el Señor nos sigue hablando. Ana Santana nos dice, vamos por más. Madilín nos envía unas manitos por ahí. Por ahí también está Sidney, que nos dice, mantengamos nuestra atención en Dios para entender su mensaje para este tiempo. Totalmente de acuerdo y nos dice amén. También tengo por acá a mi esposa que me dice por acá, hablemos, huele a tertu avivamiento. Amén. Así sea. Janet nos dice, llegué. Dios bendiga en ricas bendiciones, profesor. Amén. Un abrazo. La misionera Janet Cedeño nos está enviando un corazón y también nos está diciendo muy buenos días. Carlos Mercedes, también uno de mis estudiantes, me dice palabra de Dios. Margarita Nieto nos dice muy buena palabra. También conectada por ahí la pastora Omaira Magnami de Panamá, que nos dice excelente, para la gloria de nuestro Dios. Sin lugar a dudas, poderoso el tiempo de Dios. También tengo por acá a Edgar Cortés Alejandro, que nos dice palabra contundente. Poderoso. Pastora, sin lugar a dudas, el Señor nos ha bendecido. Tengo por acá también a la gente de Iglesia Tabernáculo de Amor, que nos dice gracias por dejarse usar, pastora. También tengo por acá a Sidney Medina, que nos dice no nos distraigamos, atentos al Espíritu Santo. De acuerdo, hay que estar conectado con el Espíritu. Pastora, palabra buena esta mañana. Gracias como siempre por bendecirnos, pastora. Gracias. Amén, amén. Siempre para servirle, y de lo que el Señor nos ha dado le compartimos a todos y agarramos esta palabra. Yo la agarro para mí también. Poderosa. Mire, tengo por acá también a Iliana Ardínez de Panamá, que nos dice bendiciones, pastora. Muy bueno. Para la gloria del Señor. Pero pastora, antes de irnos, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastora, y conectarse con su ministerio? Amén. Estamos allí en el Centro de Discipulado Mundial, en Humacao, Puerto Rico, en el este de esa bella isla del Cordero, para servirles. Se puede conectar a través de nuestra página del Facebook del Centro de Discipulado Mundial y también por YouTube. Sean todos bendecidos. Amén. Un abrazo, pastora, que usted esté bien y gracias por bendecirnos. Gracias. Amén, amén. Linda mañana. Amén. Un abrazo, pastora, un abrazo.